Hola, bienvenidos chicos a este nuevo video. Una vez que ya tenemos el insert de nuestra clase roles, vamos a etiquetarlo acá con un comentario para que vayamos haciendo la diferenciación de qué método estamos aplicando. Vamos a poner acá que este es el insert. Nos tocaría en este momento ver lo que es el update. Igual que el insert, vamos a hacer dos maneras de conseguir actualizar un registro de la base de datos, siempre utilizando Entity Framework. En esta ocasión vamos a crear igualmente un método, pero vamos a crear este método nos va a regresar un tipo de datos booleano. O sea que simplemente nos va a decir si se actualizó el registro o no. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar un método static, ¿verdad? Recuerden que como nuestra clase es estática, los métodos deben de ser estáticos. De tipo bool, a este método le vamos a llamar update. Igual que el insert va a recibir una entidad, en este caso es roles, y se va a llamar entidad. Vamos a poner nuestro using. Hacemos una instancia de nuestro contexto. Y ahora venimos a crear nuestro método. Para esto nosotros vamos a crear un tipo de variable que no tiene un tipo de dato definido. En C# se pueden declarar variables de tipo var, o más bien con esta palabra reservada var, sin necesidad de indicarle el tipo de dato. Para que tenga un nombre significativo, le voy a poner que ahí lo que vamos a obtener es el registro de la base de datos. Ahora vamos a hacer con entity un método. Vamos a buscar la entidad roles. Vamos a buscar el método find. Y a este método le vamos a pasar el ID del registro que nosotros queremos buscar en la base de datos. En este caso, como nuestra entidad va a tener todos esos datos, entonces vamos a llamar a entidad.id role. Con eso, nosotros estamos trayéndonos el registro tal cual lo tenemos en la base de datos. Ahora vamos a modificarlo. ¿Cómo lo modificamos? Vamos a decir que registro, perdón, vamos a cambiarle el nombre y lo puse mal. Vamos a poner registro. Registro BD punto de todos los campos que tiene la entidad roles, vamos a listarlo para que los podamos ver. Vamos a presionar la tecla Alt y F12 para que podamos verlo acá. Entonces, la entidad roles, el ID no lo podemos editar porque es su primary key. El rol sí, porque es la descripción del rol. El activo solamente lo vamos a poder modificar cuando vayamos a eliminar, en este caso anular, ¿verdad? El ID usuario registra, no lo vamos a tocar en actualización, la fecha de registro tampoco. Y en este caso sí necesitamos agregar el ID de usuario que actualiza y la fecha de actualización. Para eso vamos a poner el primer campo que es editable, que en este caso sería rol. Rol va a ser igual a lo que venga en entidad, ¿verdad? En el campo rol. Supongamos que tenemos en la base de datos un rol que se llama administrador.
pero supongamos que lo pusimos mal y no le pusimos la R al final de administrador, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo vamos a corregir, el procedimiento es, aquí traemos los datos ya corregidos, ¿verdad? Ya viene la palabra correcta, administrador. Nos vamos a traer el campo en la base de datos que obviamente va a venir con el error que al final no va a tener la R. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es sustituir el valor que tenemos en la base de datos por el valor que traemos en la entidad, ¿ya? Obviamente la entidad trae valores que se definen en la interfaz gráfica. Ahora vamos a definir el ID de usuario que está actualizando. El ID de usuario que actualiza va a ser igual a la entidad punto ID de usuario que actualiza. Esos datos se los vamos a pasar nosotros desde la interfaz gráfica. Ahora en el caso de la fecha de actualización, no necesitamos traerla en entidad, simplemente le vamos a poner que es la fecha actual. Datetime.now. Listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos guardar esos cambios. Para eso nosotros vamos a retornar de una sola vez acá. Return. Mandamos a traer nuestra variable que contiene todo el contexto. Punto. Y buscamos el método SaveChain. Y le decimos, como este método nos regresa el ID del registro que se actualizó, entonces obviamente en la base de datos no tenemos ningún ID 0, por lo tanto ese método nos va a devolver un número mayor que 0. Si nos regresa 0 es porque no hizo nada, no se actualizó el registro por algún error. Por lo tanto, si nosotros le decimos acá que nos regrese si SaveChain es mayor que 0, pues estamos regresando verdadero o falso, ¿ya? Entonces, si es mayor que 0, nos va a regresar verdadero. De lo contrario, nos va a regresar falso. Y ahí tenemos nuestro update utilizando Entity Framework. Ahora quiero que vean cómo se hace un update, pero apoyado de LinkQ. Esta es otra manera de hacerlo. Es bastante similar, por eso vamos a copiar esto, lo vamos a pegar acá, lo vamos a poner en español, actualizar. Vamos a recibir los mismos parámetros, vamos a utilizar el mismo using, pero acá vamos a hacer algo distinto. Vamos a separar esto y vamos a borrar acá. Lo primero que yo necesito es irme a traer el valor a la base de datos, el valor del registro que quiero actualizar, con todos los campos, ¿verdad? Es como decir, voy a traerme toda la fila de ese registro. Vamos a ver cómo se hace acá con Intune. From, vamos a poner cualquier valor. Esta es una variable que puedo ponerle cualquier nombre, pero es de este punto en adelante, cuando nosotros le cargamos la entidad, entonces esa variable va a representar a nuestra entidad. Cuando yo digo in bd.roles, ahora mi variable tabla es equivalente a roles, ¿ya? Aquí nosotros le podemos poner cualquier cosa. Yo acostumbro ponerle tabla para que sea bastante estándar, ¿verdad? Ahora vamos a utilizar una sentencia web que es parte de LinkQ. En la sentencia where vamos a decir que tabla, cuando sea el ID role, tabla, punto, ID role, vamos a ver aquí, punto. Ok, vamos a ver qué pasa acá. Tenemos el in bd
el where tabla punto id role es con mayúscula, id role cuando sea igual a entidad punto id role. Dice que no tenemos un where. Ok chicos, si ven, aquí tengo la consulta completa. Sin embargo, aquí me está dando un error en roles, ¿verdad? Ese error se debe a que acá yo había quitado todas las referencias innecesarias. Sin embargo, como no había escrito nada con LinkU, entonces no había tenido necesidad de importar LinkU. Ahora que estoy tratando de utilizar LinkU, yo necesito acá arriba mandar a llamar a LinkU. Si se fijan acá, el mensaje me dice no se encontró ninguna implementación del patrón de consulta para el tipo de origen debe ser. No se encontró el where. Se me está dando error este where. Para que eso deje de darnos error, tenemos que mandar a traernos a using system.link. Una vez hecho eso, desaparece el error. Bien. Entonces, vamos a ver la estructura de esta consulta. Nosotros declaramos una variable que no tiene tipo y acá creamos una estructura LinkU, una consulta LinkU, donde le asignamos esta entidad que es B de roles, ¿verdad? Se la asignamos a tabla. Entonces ahora tabla tiene todas las propiedades de roles. Cuando yo aplico la cláusula where, yo puedo decir que cuando tabla en su campo ID role sea igual a lo que vamos a mandar desde la interfaz gráfica, que se llama entidad.idRole, entonces que se vaya a la base de datos y me seleccione ese registro. Y aquí estoy utilizando un método que nos va a devolver un registro o nos va a devolver un registro de ese tipo, pero null. Eso significa que si acá no se encuentra el registro en la base de datos, entonces me va a devolver un registro nulo. O sea, me va a regresar una entidad de tipo roles, pero vacía, sin datos. ¿Ya? De lo contrario, me va a regresar un registro. Ahora, ¿qué pasa si hay más de un registro que coincida con esto? Entonces nos va a generar un error, ¿ya? Un exception. Por lo tanto, si se fijan acá, estoy utilizando el ID de rol. Eso significa que yo no voy a tener dos ID repetidos en la base de datos. Por eso, con toda confianza, utilizo el método single or default. Ahora, sin embargo, antes de proceder a realizar el update, yo pregunto si en la base de datos encontramos algún registro. Entonces yo digo, este registro es diferente de null.
Si es diferente de null, entonces comienzo a hacer lo mismo que estoy haciendo acá, si se fijan. Eh, Actualizamos el rol, actualizamos el ID user actualiza, actualizamos la fecha de actualización y retornamos el booleano si logramos actualizar o no. Ahora, ¿qué pasa si no encontramos nada, no encontramos ningún dato? Entonces la instrucción ya no pasa por aquí, ya no entra a hacer esto, sino que simplemente nos va a retornar falso, ¿ya? Y con eso nosotros vamos a saber que el registro no se actualizó. Ahora vamos a crear nuestros métodos en la capa BL. Copiamos el encabezado del método y hacemos el return. Hacemos lo mismo con el otro método. Y ahora solo quedaría que podamos probar. Vamos a irnos a nuestro proyecto test, que es un proyecto de consola. Y ahora vamos a ver qué registros tenemos en la base de datos. Ahorita tenemos tres registros en la base de datos. Vamos a cambiar el registro número 3. En vez de cajero, le vamos a poner, eh, pongámosle venta, por ejemplo. Entonces, para eso tenemos nuestra entidad ya declarada, la vamos a seguir usando. Y aquí el rol, en vez de cajero, le vamos a poner oficial de venta. Ahora sí necesitamos, como es un update, decirle qué ID tiene. Si nos fijamos en la base de datos, es el ID 3. Ahora aquí, en vez de mandar a llamar el insertar, vamos a mandar a llamar el update. Y vamos a imprimir a ver qué nos está regresando. Nos debería de imprimir verdadero o falso. Lo ejecutamos y esperamos nuestro resultado. Como ven, el resultado de la operación fue true. Eso significa que sí se actualizó el registro. Vamos a ir a la base de datos. Vamos a ver si cambió ahora este registro. Ahí está, oficial de venta. Ahora, supongamos que le íbamos a poner oficial de ventas, ¿verdad? Para dejarlo más claro. Entonces, vamos a ir a actualizarlo, pero vamos a utilizar el otro método. Ahora, en vez de actualizarlo con el update, lo vamos a actualizar con el método que se llama actualizar, que recibe lo mismo. Y aquí vamos a poner oficial de ventas. Y lo volvemos a ejecutar. Y como pueden ver, nos regresa
que la operación se realizó de manera exitosa. Vamos a ejecutar ahora nuestra consulta en la base de datos y aquí lo tenemos oficial de ventas. Eso significa que nosotros estamos mandando a actualizar correctamente nuestro registro, salvo que no cambiamos el ID usuario que actualiza. ¿Ya vieron? Eso se nos olvidó. Vamos a ver aquí. Aquí en vez del ID usuario registra, vamos a mandar ID usuario que actualiza. Lo vamos a ejecutar para que podamos ver el cambio. Nos dice que ya se actualizó. Vamos a ejecutar de nuevo. Y aquí lo tenemos. El ID de usuario que actualiza se acaba de corregir. Y la fecha en que está hecha la consulta. Bueno, con esto hemos probado que funcionan nuestros dos updates. Los espero en el próximo video donde vamos a estar viendo el anular o delete. Lo único que recuerden que nosotros pues no anulamos o más bien no eliminamos los datos de manera física en la base de datos, o sea que no desaparecen esos datos, sino que utilizamos un campo que se llama activo para saber qué registro está activo y qué registro no está activo. Por lo tanto, nosotros al final vamos a transaccionar solo con los registros activos, pero vamos a tener el historial de todo lo que se ha hecho en la base de datos. Esa es una práctica que es sugerida y además es recomendada porque tiene su base en las auditorías de sistemas. Cuando nos revisan una base de datos y hacen falta ID, ¿verdad? Y no sabemos qué pasó con esos ID, no hay registro de qué pasó, quién nos eliminó, quién fue el último que tocó ese registro. Entonces, en auditoría no vamos a salir muy bien. Por eso es que estos datos nunca se eliminan, chicos. Bueno, eso es todo por este video. Nos vemos en la próxima.